Muy buenos días, un saludo de Marco. Únete a la familia Frena. Amigos, este video que hago, lo hago para que verdaderamente el pueblo de México se una, porque debemos de entender que realmente la unión de México siempre ha sido a través de la unión de las familias mexicanas y que las familias mexicanas tienen que entender que solo un pueblo unido es como sacará a México adelante. Entonces, este es un mensaje para los mexicanos de buena voluntad, para los mexicanos que verdaderamente aman a México, que no importa tu ideología, filosofía, religión, creencia, sino que verdaderamente tenemos que entender que los mexicanos que han nacido en México, pues tienen que levantar la voz y dar todo por este hermoso país que es México. Entonces yo de buena voluntad invito a todos los mexicanos honorables a que se unan a la familia Frena, que es un movimiento ciudadano, constitucional y legal, en el cual está luchando para que México sea un país mejor. Lamentablemente hay muchos pseudo mexicanos inconscientes que no tienen un conocimiento profundo de lo que está pasando realmente en México y que no entienden que Frena no es un movimiento de gente mitotera y revoltosa, que nada más están perdiendo el tiempo ahí, que actualmente tienen unas casitas de campaña en el Zócalo y que nada más están haciéndole al cuento ahí en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México. No, sino lo que la gente tiene que entender es que Frena o el Frente Nacional Ciudadano es un movimiento de ciudadanos conscientes que quieren lo mejor para México y que se han dado cuenta que el actual gobierno del dictadorzuelo comunistoide de López Mazón satánico hablador, pues está destruyendo a México. Yo no necesito estarles dando tantos detalles porque ya todos lo sabemos. Lamentablemente la gente no quiere abrir los ojos. Y como dice ese dicho, porque no es más ciego y más sordo el que no ve y el que no oye, sino el que ve y oye, pero se niega a ver la luz de la verdad. Entonces, amigos, si desde Baja California hasta Yucatán y en todo el país, en este gran país que es México, tú estás viendo que hay desempleo, que están quebrando micros y pequeñas empresas, que hay falta de medicamentos, que hay tanta violencia, que hay tanta inseguridad, que hay invasión y manadas y verdaderamente estampidas de centroamericanos que están violando la soberanía de México al invadir de una forma ilegal a México y que vienen a hacer de las suyas a este país. Si ustedes están viendo que López ya está militarizando las aduanas, que no está haciendo nada por México, que nada más se la pasa en su diarrea mental de las mañaneras, a donde es puro atole con el dedo y puro lavado de cerebro, a donde ustedes no ven que la economía crezca en nada, en absolutamente en nada, ya que López, el lagarto López, dijo que iba a crecer la economía cuando llegó hace 2 años al gobierno de México en un 6%, pero luego le fue bajando al 4, al 2, al 1, al 0 y ahorita estamos como al -10, -0. Entonces, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa, amigos? Que si México no ha crecido y está en un estancamiento cero, ¿cómo va a crecer México? A donde si muchas empresas por esta cuestión del bicho coronavirus están cerradas, están paradas, o operan en un 70, en un 50 o hasta en un 30%, ¿cómo van a pagar impuestos si no generan ventas para poder pagarle impuestos a Hacienda? Pues este gobierno traidor, corrupto e incompetente de López, pues ha empleado un terrorismo fiscal para que muchas empresas paguen impuestos. ¿Y cómo van a pagar impuestos si no generan impuestos ya que están cerradas? Las micro y pequeñas empresas no se niegan a pagar, de antemano ellas quieren pagar sus impuestos, pero si no tienen ingresos para salir adelante, ¿cómo van a pagar impuestos? Pues este gobierno, entre comillas, de López, inepto e incompetente, pues no permite que las empresas puedan salir adelante.
Tal es así que el mismo López dijo que no le importaba que si quebraban las empresas. Ya desde ahí te estás dando cuenta que este ser verdaderamente demoníaco y verdaderamente satánico lo que quiere es destruir a México, porque no se ve ningún beneficio de México, ya que independiente del bicho coronavirus, tú estarías viendo un beneficio para México. Él estaría ya dando fuertes apoyos para las micro y pequeñas empresas, reduciéndole los impuestos para que se desahoguen las empresas y puedan pagar. Se estaría dando fuertes inversiones a los hospitales para que tengan medicamentos. Se apoyaría a todo el país de una forma honorable para fomentar la infraestructura de México, y no solo con esas idioteces del aeropuerto de Santa Lucía, estar con las tonterías del avioncito de la rifa, del Tren Maya y de la refinería, que ya eso ya verdaderamente pues es nada más estar tirando dinero a la basura, ya que el disque gobierno de López ha tratado de frenar la tecnología y, y las nuevas formas, de combustibles a través de energías limpias eólicas. Entonces, ¿por qué bloquear las tecnologías limpias y eólicas al seguir implementando petróleo y carbón, que ya son combustibles basura y obsoletos, que ya están pasando ya de moda, porque ya son tecnologías viejas? ¿Por qué no fomentar la tecnología y la ciencia y sobre todo el desarrollo económico, tecnológico, industrial de México? Ya que actualmente con eso de los fideicomisos, que actualmente se le están quitando a muchas organizaciones, pues eso es afectar a muchos mexicanos. Entonces yo les puedo dar a ustedes muchísimos ejemplos y verdaderamente pues no vamos a llegar a nada. ¿Por qué? Porque yo les puedo estar dice y dice y dice y las personas no crean conciencia. Entonces, ¿qué debemos de entender, amigos? Que ya actualmente, en este año 2020, se define el futuro de México. Y entonces yo invito a los mexicanos de buena voluntad a que se unan a Frena, porque Frena no es un movimiento de gente revoltosa y de mitotera. Es gente que se está dando cuenta que este gobierno, entre comillas, de López quiere implementar una dictadura masónica totalitaria en México. Y si ustedes, amigos, usan el cerebro, si ustedes están viendo la dictadura castrista que está en Cuba, que desde 1959 hasta este año 2020 tiene al pueblo cubano en la vil miseria, destruido y esclavizado, si ustedes están viendo que Nicolás Maduro, el inmaduro, esa lacra, ya tiene a Venezuela destruida y convertida en un basurero, si ustedes están viendo que Daniel Ortega, ese parásito y esa lacra y esa rémora, ya se incrustó en Nicaragua, si ustedes están viendo al otro inútil del Fernández de Argentina, que no hace nada por Argentina, y actualmente estamos viendo este inútil, corrupto, inepto y dictadorzuelo comunistoide de López, que no está haciendo nada por México, ¿cómo ustedes le siguen creyendo a una persona así? O sea, hay que usar el cerebro, amigos. Aquí no se trata de estar criticando a López. Si la gente viera que México está progresando con o sin el bicho coronavirus, si la gente viera un beneficio para México, pues yo creo que la gente no estaría por qué estar criticando a López, porque de antemano muchas personas honorablemente sí confiaron en este ser. Pero ¿qué pasa? Que lamentablemente ha decepcionado al pueblo de México, y que mientras López siga en el poder, pues no vas a ver ningún beneficio, amigos. Verdaderamente hay que ser ingenuo, verdaderamente inocente, babas y engañabobos, para darte cuenta que si tú sigues creyendo en esta persona, pues no va a hacer nada por México, amigos, porque eso ya lo estaríamos viendo. Independiente que este ser esté dividiendo al pueblo de México con tantas tonterías de fifís, neoliberales, chairos y conservadores, todo eso es pura basura, ese es lenguaje basura que la gente lo tiene que tirar a la basura, porque eso es para dividir a México. Entonces, ¿cómo el disque gobierno de López está fomentando de una forma satánica, demoníaca, depravada, verdaderamente masónica, que se incentive al aborto, a la homosexualidad, a que verdaderamente se cree una inestabilidad en México, en seguir dividiendo al pueblo de México con tantas tonterías,
a donde en vez de estar en esa tontería de la mañanera, pues debería de hacer otras cosas para México al crear infraestructura, desarrollo económico para México, pero no vemos absolutamente nada. Entonces, amigos, ya verdaderamente las personas en México tienen que entender que el futuro de México a partir del año 2021 es incierto y que si las personas no hacen nada a partir de este año 2020, pues de una vez se los digo y me estoy adelantando, de una vez se los estoy diciendo con anticipación. No se estén quejando a partir del año que viene, si les falta medicamentos, si tienen desempleo, si quiebran empresas, si hay inseguridad, si hay invasión de centroamericanos, si hay sabotaje de los, entre comillas, médicos cubanos, si se sigue implementando una dictadura comunistoide, totalitaria, satánica, demoníaca, comunistoide en México, si este sujeto sigue destruyendo al país, no se estén quejando, porque por eso se les dijo con anticipación en este año 2020. Y si en este año 2020 se les está diciendo con anticipación que debemos de unirnos como mexicanos porque el pueblo unido jamás será vencido y que solo el pueblo unido podrá sacar a México adelante, entonces, amigos, deben de entender que ya nos estarán quejando a partir del año 2021, porque ya las elecciones que se harán en ese año ya van a estar verdaderamente tomadas. Ya que López ya controla al INE, entonces tú, ¿qué puedes esperar a partir del año 2021? Si el INE ya está tomado, ya nada más es de que se aproxime el fraude del 2021 y ya está. Entonces, yo invito a todos los mexicanos que verdaderamente aman a México, que no importa tu condición social, económica, política, religiosa, filosófica, ideológica, sino que nos debemos de ver como hermanos y como mexicanos, para que tanto amas de casa, obreros, campesinos, profesionistas, comerciantes, empresarios, científicos, o todos los mexicanos de buena voluntad, incluyendo a jóvenes y chicas y nenas hermosas, que verdaderamente son los que heredarán a México, pues a que levanten la voz, a que se unan como una familia, una hermosa familia mexicana a Frena. Pero lamentablemente hay mucha gente manipulable, muchos borregos, mucha gente verdaderamente descerebrada, que verdaderamente son inconscientes y que no tienen conciencia, que estar ofendiendo y agrediendo a Frena es agredirse a sí mismo y a sí mismos, porque si se llega a implementar que toquemos madera, una dictadura en México, pues sus hijos y sus familias de todos esos inútiles, de todos esos tarados, idiotas y verdaderamente descerebrados, con perdón de la palabra, de todos esos que están saboteando, que están insultando, agrediendo a Frena, pues se van a arrepentir porque sus familias lamentablemente van a padecer una dictadura totalitaria comunistoide al estilo Cuba, Venezuela, Argentina y Nicaragua. Entonces yo invito a los mexicanos a que reflexionen y verdaderamente se unan a la familia Frena para que logremos rescatar a México y México se convierta en una potencia mundial, porque México lo tiene todo, amigos. Todos los estados de México, desde Baja California hasta Yucatán y desde Yucatán hasta Baja California, son inmensamente ricos. Todo México es rico. Tiene un territorio y muchos litorales hermosos y muy ricos en recursos naturales. Tenemos lagos, mares, selvas, desiertos, bosques. Y México es un país inmensamente rico en recursos naturales. Entonces, ¿qué pasa? Que si todo eso se empleara para el bien de México, todos los recursos naturales se emplearan para el bien y la prosperidad de México, pues México desde hace años sería una potencia mundial. Desde hace años sería México una potencia mundial. Pero ¿qué es lo que pasa, amigos? Que toda la politiquería barata, corrupta y vendepatrias, todos los partidos políticos que lamentablemente han tenido el poder en México y toda la escoria política, pues al único que se han dedicado es a destruir a México. Y eso lo vemos actualmente con lo que vemos con el Cienfuegos, que ya Estados Unidos lo agarró y que tiene nexos con el narcotráfico. Pero eso no nos debe de espantar, amigos, porque eso ha sido de toda la vida. Toda la gente en el poder sabe que el gobierno y siempre los gobiernos pasados han tenido nexos con lavado de dinero y con narcotráfico.
Eso ya toda la gente lo sabe y no se deben de espantar. Ahí tenemos al general Rebollo, que también curiosamente tenía anexos con el narcotráfico. Entonces, ¿qué pasa, amigos? Que no nos debe de espantar esto de este general del Cienfuegos, porque ellos siempre han estado al servicio de las mafias del poder, de los nexos de lavado de dinero, de narcotráfico, de todos los gobiernos que lamentablemente ha tenido este país y que actualmente también se ven nexos en este gobierno que actualmente tenemos en México, entre comillas, y que ya todo eso está saliendo a la luz para que nos demos cuenta. Todo eso es para que nos demos cuenta, amigos, que los políticos y toda la escoria política no son más que puros corruptos lavadores de dinero que están metidos hasta el tuétano en el narcotráfico y que son unos verdaderos traidores y vendepatrias, que mientras ellos se hinchan inmensamente de dinero y se hacen bestialmente millonarios, sumergen al pueblo en la vil miseria, en la ignorancia, en la desigualdad, en la esclavitud y en la manipulación total. Tal es así que siempre han controlado a los medios de disque información como radio, televisión y periódicos, que siempre se han comportado como unos verdaderos traidores al pueblo de México, y que abiertamente les digo que ya actualmente un periodista no es aquel que tiene una cédula, sino periodista es aquella persona que verdaderamente dice la verdad. Porque ¿de qué les sirve a esas personas que estudian periodismo y que tienen una cédula profesional si son unos pseudo periodistas, unos desinformadores que le dan la espalda al pueblo de México? Esos no son periodistas, esos son desinformadores o pseudo periodistas. Periodistas son los que verdaderamente le dicen la verdad al pueblo de México. Entonces, amigos, lo que está pasando en México, de todo lo que estamos viendo de corrupción de políticos, de gobernadores, de militares y de toda la gente que está metida en la política traidora, vendepatrias y de toda la escoria del poder, pues debemos de entender, amigos, que eso nunca se va a acabar mientras la gente no cree conciencia que tenemos ya que iniciar a un nuevo México, un México próspero en el cual la unión de toda la familia mexicana se una para que tengamos a un mejor país. Y que yo los invito honorablemente a los mexicanos de buena voluntad para que se unan a Frena, que sea una familia unida en el movimiento Frena, que es un movimiento ciudadano para el beneficio de los ciudadanos. Porque si yo les digo artículos básicos de la Constitución de México, como el artículo 1, 6, 7, 8, 9, 11 y 39 constitucional mexicano, pues tú como mexicano tienes el poder, pero lamentablemente la gente lo desconoce, porque a partir del artículo 1 tienes derecho a que se respeten tus derechos humanos, del 6 a la libertad de expresión, de 7 a estar bien informado, de 8 al derecho a la petición, del 9 del derecho a manifestarte, del 11 del derecho a circular libremente en México y del 39 a que el poder dimana del pueblo. Y si el poder dimana del pueblo, pues tú tienes el poder para cambiar o destituir a cualquier funcionario público que no cumpla con las expectativas del pueblo de México. Y si este honorable movimiento Frena es un movimiento ciudadano, legal y constitucional porque se basa en la Constitución de México, que lamentablemente el dictadorzuelo comunistoide quiere implementar una anticonstitución demoníaca, satánica, perversa y depravada para seguir esclavizando al pueblo de México, pues eso no lo debemos de permitir. Debemos de defender a capa y espada el honorable y la honorable Carta Magna y la Constitución mexicana que nuestros héroes antepasados nos dejaron y lo dieron todo por México. Entonces, si nuestros héroes mexicanos lo dieron todo por México, ¿por qué tú actualmente, que tienes más conocimiento, que tienes más información, que amas a tus hijos, a tu familia, pero sobre todo a este gran país que es México, ¿por qué no lo das todo por México? Porque debemos de entender que amar a México no solo es decir amar a México, es amar a tu familia, a tus hijos y a todos los mexicanos honorables que lo dan todo por México. Y que yo de una forma honorable y respetuosa invito a todos los mexicanos para que verdaderamente se unan como una familia a Frena
y entre todos unidos defendamos este hermoso país que es México. Amigos, que tengan un maravilloso y excelente día y tengan conciencia que en este año 2020 pues van a haber muchos cambios, y que si el pueblo de México se une a través de Frena para que todos defendamos este hermoso país que es México, pues México se convertirá en una potencia mundial, que habrá justicia, felicidad, igualdad, pero que sobre todo habrá armonía en este hermoso país que es México. Creen conciencia, únanse a la familia Frena, los mexicanos de buena voluntad, y sobre todo entendamos que como mexicanos nos tenemos que ver como hermanos, unirnos, apoyarnos y hacer todo por nuestras familias y por este gran país que es México. Amigos, que tengan muy bonito y excelente día y verdaderamente creen conciencia para que México cada día sea un país mejor. Muy buenos días y que tengan un excelente día. Muy buenos días, creen conciencia.